Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Hola hermano, ¿cómo están? Este último tiempo, esta última semana, hemos estado aprendiendo sobre el fruto del Espíritu que nos habla Pablo en Gálatas, ¿no? Ya hemos repasado el amor, el gozo, la paz. Y hoy miraremos la siguiente virtud del fruto del Espíritu que nos narra Gálatas 5:22, sobre la virtud de la paciencia, ¿no? Esta virtud que es parte del fruto del Espíritu, ¿no? En nuestras vidas. Supongo que la mayoría de nosotros somos mejores en la impaciencia que en la paciencia, ¿no? Una de las primeras cosas que podríamos decir es que la impaciencia es incompatible o no encaja con la vida del cristiano. La impaciencia y ser como Jesucristo no encajan, no cuadran. La Biblia está llena de historias de lo paciente que era Dios con su pueblo y también con la iglesia, ¿no? Así que podríamos pensar primeramente, ¿no? en la historia de la vida de cada uno de nosotros y pensemos cuánto podemos ver que Dios ha sido paciente con nosotros. ¿Ha sido Dios paciente contigo? Pensemos en un ratito, ¿no? Lo paciente que el Señor ha sido con nosotros en nuestras vidas, porque lo ha sido, ¿no? Él es la fuente de la paciencia. La paciencia podríamos decir que es la capacidad de aceptar, de tolerar, es la capacidad para soportar, ¿no es cierto?, con resignación, tal vez de gracias, trabajos, ofensas. La paciencia deriva obviamente de un texto griego, pero es llevada al latín para que llegue luego al español, a nuestra lengua, del latín patiens. Y esto viene, de ahí viene la palabra paciente, ¿no? Del que padece, implica sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que hay en la espera de algo, ¿no? El sufrimiento también que hay, el sufrimiento que a veces hay en la esperanza de salir de algo, o la desesperación, sin enojarse, sin decepcionarse. Proverbios 14:29. Proverbio 14:29 dice: el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Básicamente, este primer versículo, este primer pasaje que estamos viendo de varios que vamos a mirar que nos hablan acerca de la paciencia, nos dice Proverbio que paciencia es igual a discernimiento y que impaciencia es igual a insensatez, ¿no? No se nace paciente. La paciencia es protectora en ese sentido, ¿no? Nos permite atravesar situaciones adversas sin derrumbarnos. En ese sentido la paciencia nos protege, ¿no? Así que podemos preguntarnos también de dónde conseguimos este raro recurso. En estos tiempos la paciencia se ha vuelto escasa, es un recurso escaso, ¿no? ¿A dónde podemos encontrar la paciencia? Que a veces la encontramos en pequeñas dosis nomás. Así que vamos a mirar cómo Dios nos proporciona la ayuda que necesitamos para desarrollar la paciencia. Y lo primero que vamos a ver es que podemos desarrollar, el Señor nos proporciona, ¿no es cierto? Nos suministra la ayuda que cada uno de nosotros necesita para desarrollar la paciencia a través de su ejemplo, ¿no? Dios es paciente con nosotros, y lo va a decir en cierto modo el apóstol Pedro en su segunda carta, Pedro 3:9, dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios no salta sobre ti, sobre mí, sobre nosotros cuando cometes un error, ¿no es cierto? El Señor no se da por vencido en tu vida cuando lo ignoramos, cuando lo ignoras, ¿no es cierto? Cuando nos alejamos, cuando salimos de sus parámetros de manera intencional o no. A veces nos enojamos, puede ser, ¿no es cierto? Somos poco pacientes. El Señor siempre está ahí, ¿no? Él nos decepciona
cuando metemos la pata, por decirlo así, ¿verdad? El Señor no nos decepciona, Él no nos decepciona. En vez de eso, el Señor espera, ¿no? Espera pacientemente a que nosotros nos arrepintamos, a que nosotros nos acerquemos a Él, ¿no? A que le pidamos ayuda. El Señor espera con paciencia que regresemos a Él. Siempre va a estar ahí Él para nosotros, ¿verdad? Con mucha paciencia. El Salmo 86 dice, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y de misericordia, lento para enojarse y lleno de amor, inagotable y fidelidad. El Señor está ahí, ¿no es cierto? Si Dios es paciente entonces conmigo, yo puedo ser paciente con otros, ¿verdad? ¿Puedo ser paciente con aquellas cosas que a mí me producen impaciencia? También es una pregunta válida que podemos hacer, ¿no? Si fuéramos pacientes, podríamos ver con claridad lo que Dios hace en nuestras vidas. La paciencia recibida con gratitud de Dios produce paciencia que se extiende en cantidad a otros. Si nosotros recibimos, acogemos esa paciencia que el Señor tiene con nosotros, si tenemos acciones de gracia con esa paciencia que Él nos da, que brota de Él, a nosotros también nos brotaría la paciencia. Así que lo segundo que podemos mirar de cómo Dios nos ayuda y proporciona, ¿no es cierto?, nos entrega la ayuda necesaria para desarrollar la paciencia, es mediante la atribución de poder que Él nos da con su Espíritu, ¿no? Como todas estas virtudes que tiene el fruto del Espíritu, estamos tratando la paciencia. Es algo que Dios produce, no la producimos nosotros, brota de Dios. En nosotros en el tiempo que seguimos sometiéndonos continuamente con la guía del Espíritu, entonces esta paciencia, este fruto, esta virtud también va a brotar de nosotros en una nueva vida, ¿no? Gálatas 5:22 lo dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, ¿no? La clase de fruto que el Espíritu Santo produce. Es Dios quien produce la paciencia, no la producimos nosotros, ¿no? Al dejar que Dios nos redefina, Él nos da fuerzas para perseverar y para también cambiar la perspectiva, ¿no? Para ver la vida con los ojos de Dios y no ver tan solo nuestra propia urgencia. Santiago dice lo siguiente. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menosprezar a nadie. La fe produce constancia, nos dice Santiago, ¿no? ¿Cómo? Así que hemos visto que Dios a través de su ejemplo nos proporciona, ¿no es cierto?, el modelo idóneo para nosotros también producir paciencia a través del poder del Espíritu Santo. El Señor nos proporciona, ¿no es cierto?, lo necesario para poder desarrollar la paciencia. Y ahora una tercera ayuda que Dios nos proporciona, que la Escritura nos ayuda a ver en eso, que Dios nos proporciona para poder desarrollar la paciencia, es mediante el ánimo, ¿no? Efesios 4:2 dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, ¿verdad? Sean pacientes unos con otros. Vivimos en una sociedad que demanda hacer las cosas a mi manera, ¿no? De inmediato, una sociedad que es instantánea. Se nos condiciona a creer que deberíamos tener que esperar, se nos condiciona en el sentido que la sociedad, ¿no es cierto?, nos hace entender que todo es para inmediato, para el tiro, ¿no? Que no debemos esperar nada, que lo mío es primero, ¿no? Que no importan los demás. En definitiva, lo que estamos diciendo es que mi tiempo, ¿no es cierto?, y finalmente tal vez mi vida, y lo que a mí me importa es más importante que el del otro, es más importante que el tuyo. Pero la paciencia, según lo que la Escritura nos enseña, la paciencia demanda que sacrifiquemos la importancia de nuestras propias agendas personales, de nuestros propios intereses, ¿no? En pos del otro, ¿no? No solo por causa de otros, sino también por causa de nuestras propias almas. El Señor quiere que nosotros seamos pacientes para tener una mejor vida, ¿no? Podemos alentar, animar la paciencia, dándonos uno a otro un margen para fallar. A veces no nos gusta fallar, o mejor dicho,
nos gusta que otros fallen, ¿no? Y queremos que los otros estén ahí siempre de manera correcta como yo lo necesito. Y necesitamos desarrollar las cosas, la paciencia, a nuestro propio ritmo, pero por sobre todo necesitamos tener paciencia para que el otro se desarrolle a su propio ritmo, ¿no? En vez de demandar nuestro propio calendario o tiempo resultado. Así que imagina, ¿cómo está este tipo de paciencia en nuestra vida? ¿Cómo está esta paciencia en tu casa, en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, ahí donde tú, en tu entorno? ¿Cómo está esta paciencia? ¿Somos pacientes en la iglesia? ¿Tenemos paciencia para uno u otro hermano? Así que el Señor nos proporciona ayuda, ¿no? Y nos da ayuda para desarrollar la paciencia. La otra manera que el Señor nos ayuda, dijimos que el Señor era nuestro modelo, que Él nos proporcionaba el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que nos animaba. Y lo otro que nos da el Señor es su amor, ¿verdad? Esa es una tremenda ayuda, a lo mejor la más importante, ¿no? 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente. El amor, entonces, según lo que nos narra la Escritura, el amor es primero y ante todo es paciente. Si quieres ser paciente, entonces debes decidir amar. Como Dios amó al mundo, así podrás ser paciente como Dios lo es contigo o conmigo, como lo fue con cada uno de nosotros, sus hijos, ¿no es cierto? Así que ahora que sabemos lo que Dios nos da, lo que Dios nos proporciona para desarrollar la paciencia, podemos hacernos una siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué necesitamos para desarrollar esa paciencia? Dios nos ha otorgado la ayuda, pero no, la ayuda significa que yo tengo que hacer algo. Entonces, ¿cómo podemos progresar? ¿Cómo podemos perfeccionar la paciencia? Y la verdad es que hay dos modos que podemos mirarlo en este contexto de Gálatas, ¿no? El primero es que debemos frenarnos. Debemos frenarnos. Volvamos a Santiago 1, pero ahora los versos 19 y 20. Y dicen así: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar, para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Gran parte de nuestra impaciencia viene muchas veces del ritmo al que estamos corriendo en nuestra vida, ¿no? Nos cansamos y estresamos porque nuestra agenda, nuestros calendarios, el día a día, las cosas que tenemos que hacer nos demandan, ¿no? Están llenas, siempre estamos ocupados, nos irritamos muchas veces por todo y después culpamos a otros. Generalmente la culpa es de otro, la culpa es del taco, la culpa es de la otra persona, que el otro no llegó. Nunca reconocemos que tal vez nosotros también somos responsables, ¿no? O de lo que nosotros mismos hemos hecho. La impaciencia, entonces, te puede convertir en un paciente. Es decir, que la impaciencia nos puede enfermar a tal manera que podemos convertirnos en un paciente, y a veces podemos ser pacientes crónicos, ¿no? Así que la vida en este tiempo de pandemia, en este tiempo inclusive de pandemia, hay mucha gente que a través del teletrabajo dice que trabaja más, ¿no es cierto? Y eso es verdad, todos nos damos cuenta de que se trabaja más a diferentes horas, pero hace muchos años ya que la vida da la sensación que corre a un ritmo que nadie lo alcanza, ¿no? Drásticamente, ¿no? Parece que cada vez somos más impacientes y cada vez se pierde la paciencia, ¿no? Porque cuando una persona está cruzando la calle queremos que cruce rápido, a veces partimos o queremos que el semáforo de la luz roja parta luego, ¿no es cierto? Cuando la señal de internet es mala, también estamos pacientes que se apure. Aquellas cosas que antes se demoraban, hace 15 o 20 años atrás se demoraban 2 horas, hoy día las queremos que se hagan en 5 horas, ¿no es cierto? Vemos entonces que nos frustramos cuando tenemos que esperar 5 minutos, ¿no es cierto?, por algo. Así que el Nuevo Testamento, hermanos, usa básicamente 2 palabras griegas distintas para describir la paciencia. La primera palabra es macrotomía o macratimia, ¿no? Literalmente lo que quiere decir es que se traduce como un enojo largo, ¿no? Lleva implícito el sentido de tardar mucho, algo que tarda mucho, que se tarda en arder o enojar de manera muy larga, ¿no? Por eso decíamos que era necesario, uno, para poner en práctica la paciencia, uno, frenarnos, ¿no? Necesitamos pausar, frenar, ¿no? El Proverbio 15, 18 dice: el que pierde los estribos con facilidad
provoca peleas. El que se mantiene sereno, y ahí está esta palabra, sereno, ¿verdad? Es un sinónimo, aquí está esta palabra que estamos hablando, este término, es paciente, ¿verdad? Y entonces el Salmo dice, el que se mantiene sereno, el que se mantiene paciente, los detiene, es decir, no produce estos roces, ¿no? Así que, hermano, lo primero es que frenar nos permite ver lo que Dios nos ha dado. Frenar nos permite tiempo para dar a otros. Frenar cierra la brecha entre donde estamos y donde Dios quiere que estemos. Y le da tiempo para desarrollar compasión, misericordia, amor, verdad, para otros. Lo segundo que nos enseña la Escritura, dijimos que eran 2 palabras, básicamente, acerca de cómo podemos poner en práctica la paciencia. Dijimos que pausándonos, frenándonos, y lo segundo es que a pesar de que nos pausemos, de que nos frenemos, que sigamos moviéndonos, ¿no? Hay que seguir moviéndose. Y la otra palabra que está en el griego, que traduce paciencia, es hipomone, ¿no? Y que literalmente significa quedarse debajo, ¿no? Tiene implícito el significado de mantenerse calmado a pesar de la presión, mantenerse, ¿verdad? Mantenerse por debajo, mantenerse calmado a pesar de la presión que estamos recibiendo, ¿no? A veces también este vocablo se traduce como perseverancia, ¿no? A pesar de lo que ocurra, mantenerse por debajo, mantenerse calmo, a pesar de la presión, ¿no? Hay que mantenerse de esa manera, pero seguir adelantando. Entonces debemos hacer una pausa, frenarnos, pero seguir adelante, seguir perseverando. Podemos evitar muchas presiones y estrés simplemente frenándonos, pero luego están aquellas situaciones y circunstancias inevitables que a veces vienen en nuestro encuentro y tenemos que tratar con ellas. Por eso, 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí está ese concepto, ¿no? del amor paciente, porque el amor todo lo espera, todo lo soporta, dice. La mejor manera de practicar la paciencia es a través del amor. Por lo general, queremos los resultados rápidos. Recién decían eso, de manera instantánea. Somos impacientes, casi por naturaleza, pero Dios quiere el mejor resultado para nuestras vidas y para poder glorificarlo a Él. Y eso llevará tiempo. Desarrollar la paciencia, hay que tener paciencia para desarrollar la paciencia. Su tiempo, el tiempo de Dios que Él nos va dando, ¿verdad? Y para poder madurar, para poder crecer, para que estos frutos broten, ¿no es cierto? El fruto del Espíritu, necesitamos esta paciencia. Así que, hermanos, como cristianos somos llamados a responder toda situación con paciencia, todo lo que vivamos. La paciencia es una virtud clave que debemos practicar a fin de desarrollarla, ¿no? Esto, gracias a Dios y gracias al Señor Jesucristo, quien es paciente con nosotros, podemos hacerlo. Mostrar paciencia afecta positivamente nuestras relaciones con nuestros esposos, ¿verdad? En la iglesia, en el trabajo. Trae gozo a nuestra vida, trae alegría a la iglesia también. Si confiamos en Dios y queremos tratar a otros como Dios nos trata a nosotros, ¿verdad? Debemos aprender cada día a ser más lentos para enojarnos, para irritarnos, tolerar, ¿verdad? Pacientemente las inevitables presiones de la vida. Recordemos entonces nuevamente lo que Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, ¿no? Ahí en el capítulo 4. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos a otros en amor. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos cada día a estar siempre, Señor, listos para escuchar, para refrenarnos, para hacer la pausa, Señor, y también para movernos, Señor. Ayúdanos a ser lentos para hablar y para enojarnos, Señor. Ayúdanos a tener este amor que todo lo soporta, Señor, que todo lo espera, Padre querido. Ayúdanos, Señor, a desarrollar este fruto del Espíritu, esta virtud del fruto de la paciencia, Señor. Tenemos tu ejemplo, Señor. Tenemos tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros a animarnos, así que ayúdanos cada día a ser más pacientes, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Chao, hermanos, que estén bien.